Primera carta del apóstol Pedro. Vamos a buscar capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. El otro domingo ya mi hermano Nahum va a estar compartiendo con nosotros a inicios del culto. A él tiene ese don de enseñar la palabra y pues nos ha edificado bastante enseñándonos. Ya el próximo domingo él estará con nosotros. Él está aquí, pero el próximo domingo estará compartiendo. Vamos a abrir la Biblia, como les decía, primera carta de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer desde el 12 hasta el 19. Como siempre, mantenga su Biblia ahí, y si no, pues use su teléfono. La Biblia muchas veces la tenemos en el teléfono, y si no la tiene, usted la puede bajar ahí, ponerla ahí. Dice primera de Pedro 4, versículo 12 hasta el 19. ¿Lo tenemos? Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Mira qué interesante. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Es una pregunta. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cuántos decimos amén? Así es. Bueno, mis amados, vamos a prepararnos. Tenga su Biblia lista, abierta, porque nosotros aquí usamos mucho la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia es la palabra de Dios y esa es la base que nosotros tenemos. Este día nosotros vamos a hablar de un tema que está en toda la Biblia. Y el título que está aquí, no sé si en su Biblia, lo que tiene la Reina Valera, dice padeciendo como cristiano. Así dice mi Biblia, ¿no? No sé cómo dice la suya, pero la Reina Valera así dice. Padeciendo como cristianos. Pues quiero yo decirles a ustedes, mis amados, y todos los que me están viendo a través de este medio, el hecho que usted sea cristiano, fíjese, y usted sea buena gente, y haga todo como la Biblia le manda, y sea obediente, un buen ciudadano, un buen padre, un buen hijo, una buena esposa, que nosotros seamos personas sanas en todo el sentido de la palabra, apegados a la palabra, que respetemos los mandamientos y todo. Seamos fieles con Dios y vengamos a su servicio, le demos al Señor, ¿verdad?, lo que hay que darle, hagamos buenas obras allá afuera y nos comportemos como todo un buen cristiano. Eso no le asegura a usted que usted no se va a enfermar. Ni tampoco le asegura que usted no va a sufrir o va a tener dificultades o no va a ser perseguido, porque si a usted le predicaron ese mensaje, déjeme decirle, le predicaron un mensaje equivocado. Ese no es el mensaje de la Biblia. Yo lo voy a pasar por la Biblia rapidito, por eso tenga su Biblia lista, para que usted se dé cuenta que la Biblia en ningún momento le garantiza a usted que porque usted sea fiel, como decía, en todo al Señor, que usted no se va a enfermar o no va a tener problemas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos en Mateo capítulo 5, vamos a ir a los primeros versos.
Mateo capítulo 5 nosotros encontramos las bienaventuranzas, donde Jesucristo es el sermón por excelencia, que casi todo el mundo sabe de ese sermón. Es conocido como el sermón del monte, ¿verdad? Si usted va a Mateo 5, que fueron las palabras literales de Jesucristo, vea lo que Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 5. Vamos a leer específicamente los versos 4 y después voy a saltar al 10 y 12, pero vamos a leer 5, 4. Vea lo que Jesús dijo ahí, Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Imagínese usted. O sea, Jesús no le está diciendo que usted no va a llorar y que usted no va a tener dificultades. Al contrario, dice que usted será bienaventurado. La palabra bienaventurado significa dichoso. En otras palabras, es lo contrario. Usted podría decir, pero ¿cómo es esto? Que estoy llorando, pero que soy bienaventurado. Es lo que dice la Biblia. En otras palabras, no debemos nosotros de dudar de Dios, no debemos en ningún momento poner en tela de juicio su amor cuando estamos sufriendo, cuando estamos teniendo dificultades, sobre todo cuando nos enfermamos. Porque dice la Biblia que Dios es nuestro consolador. ¿Cuántos dicen amén? Si usted salta al verso 10, de ahí mismo, del capítulo 5, vea lo que dice el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire qué palabras más lindas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Obviamente tiene que ser mentira todo lo que digan de nosotros, ¿verdad? Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, nosotros tenemos que portarnos bien, nosotros tenemos que ser buenas personas, buenos ciudadanos, gente honrada, responsable. Y eso no le garantiza que no lo van a criticar, que no lo van a perseguir, que no van a hablar mal de usted. Y sobre todo cuando usted va y usted quiere compartir su fe y le dice a alguien, mira, Cristo te ama, Él es tu Salvador, Él te quiere ayudar. ¿Usted cree que la gente lo va a ver bien? No todos. Hay gente que lo va a rechazar, lo va a calumniar, lo va a criticar y le va a decir un montón de improperios, un montón de cosas malas de usted. Pero Jesús dice que nosotros somos bienaventurados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como cristianos, yo le voy a enseñar en la Biblia que aún hombres santos de Dios, hermanos, que nosotros, oiga, no les llegamos, como dijo Juan el Bautista, no somos ni dignos de desatarles la correa de su calzado. Gente de Dios se enfermaron. Vamos a ver, Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo, nada menos que el apóstol Pablo. Fíjese, Gálatas capítulo 4, para que usted vea. Y cuando le venga el problema, la enfermedad, lo que sea, no diga, ¿será que estoy en pecado? ¿Será que me he portado mal? Bueno, en algunos casos podría ser, pero por eso usted no se porte mal, ¿verdad? Usted viva bien y cuando venga la dificultad, usted, como dice la Biblia, confiemos en Dios, que Él nos va a ayudar. Y algo que usted tiene que acordarse siempre, que las dificultades no son permanentes, son pasajeras, son temporales, porque Dios nos va a sacar de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Vea lo que dice Gálatas 4, nada menos que el apóstol Pablo, hermanos, tremendo varón. Vea lo que dice aquí, Gálatas capítulo 4, verso 13, voy a leer hasta el 15. Dice así. Estaba mal ubicado yo, casi les leo donde no era, espérenme. Ya. Gálatas, capítulo 4. Aquí sí estoy, ahora sí. Estaba en Efesios, que está cerca después. Dice así, Gálatas capítulo 4, verso 13. Mira lo que dice. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Qué le parece? Pablo, el gran apóstol Pablo, les dice a los Gálatas, yo llegué a ustedes. O sea, Pablo dice, yo llegué a Galacia, que es la zona, por eso se llama la iglesia de los Gálatas, ¿verdad? Yo llegué a Galacia
Y llegué a ustedes, dice Pablo, y yo estaba enfermo cuando llegué y les prediqué el evangelio. O sea, Pablo llegó enfermo y les predicó el evangelio. Y oía lo que dice el 14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Claro, lo dice el apóstol. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y dice el 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, Pablo le está como reclamando a esta iglesia, cuando estudiamos la carta, porque se habían desviado del cristianismo y habían adoptado costumbres del judaísmo. Y Pablo los tiene que ir a corregir y les dice: Pablo, yo llegué a ustedes enfermo, pero me recibieron como un ángel. Y algunos estudiosos creen que Pablo padecía de una enfermedad de la vista, ¿verdad? Por lo que dice, ustedes se portaron tan bien conmigo que serían capaces de sacarse los ojos y dármelo. Entonces ellos relacionan que Pablo a lo mejor estaba enfermo de la vista, ¿verdad? Podría ser conjuntivitis, podría ser cualquier cosa, ¿verdad? De la vista. Entonces, pero el punto aquí es que Pablo, hermano, siendo el apóstol Pablo, nunca dijo: Señor, yo soy tu siervo, soy tu apóstol, yo predico tu palabra y como estoy enfermo no puedo ir a predicar ni les comparto a esta gente, porque ¿qué les voy a decir si estoy enfermo? No dice eso la Biblia. Dice Pablo: yo llegué enfermos. Y el hecho que yo estaba enfermo y sentía esa maleza, no, como les digo, algunos dicen que era la vista, y me sentía mal, pero yo no rehusé compartirles el evangelio. En otras palabras, en ninguna parte de la Biblia, a pesar de que la Biblia dice que Dios es amor y que Él no solo nos salva, sino que dice que es nuestro sanador, y nosotros con toda fe vamos a Él y le pedimos que nos sane. Pero escúcheme lo que le voy a decir: en ningún momento la Biblia prueba que usted llegue a darle órdenes a Dios y que usted llegue a decirle: Señor, yo soy tu hijo y yo soy muy fiel, por lo tanto ahora mismo esta enfermedad la reprendo y como quien dice, y ordeno que se vaya. Oiga, hermano, y hay veces hemos orado mal, ¿sabe? Yo era uno que oraba de esa manera y decía yo, bueno, y lo peor era que oraba y reprendía y pateaba y la enfermedad no se iba, que es lo tremendo. Y caminando así con Dios y leyendo la palabra, un día reaccioné. Bueno, y dije: ¿quién soy yo para estarle ordenando a Dios así? Entonces cambié mi forma de orar y dije: Señor, porque cuando uno lee la Biblia uno va aprendiendo. Por eso es importante estudiar la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando leí la Biblia encontré a los 3 hebreos allá en Babilonia, en el capítulo 3, que estos jóvenes están para ser metidos al horno de fuego, y Nabucodonosor los amenaza. Eso no lo lee ahora, pero lo puede leer en casa. Eso está en Daniel capítulo 3. Y estos jóvenes están para ser metidos al horno de fuego, hermanos, calentado, dice la Biblia, 7 veces más de lo normal. Imagínense cómo estaría eso, tan terrible. Y estos jóvenes se paran frente a Nabucodonosor, este rey terrible, y este hombre los reta, más bien reta a Dios, y les dice: ¿qué Dios los va a librar de mi mano? Les dice a los 3 jóvenes. Así les dice este hombre, este rey. ¿Y sabe qué respondieron los jóvenes? Yo leyendo eso, me vino esa luz y yo reaccioné, como les estoy contando. ¿Sabe qué dijeron estos jóvenes? El Dios que nosotros le servimos nos puede librar de su mano, le dijeron al rey, y del horno de fuego nos puede librar. Lo sabemos, estamos seguros. Pero si Él no lo hiciera, hay un mandamiento que está sobre cualquier cosa que dice que nosotros no debemos de postrarnos ante ninguna imagen, porque el problema era que el rey había mandado a dictar un edicto donde el que no se postrara al sonar el instrumento iba a ser metido en el horno de fuego. Hermano, increíble. Y yo cuando vi eso, sabe que el Espíritu Santo a uno leyendo la palabra, por eso usted no lea la palabra como el periódico, deténgase. Yo cuánto había reprendido, como le digo, y dado órdenes. Cuando vi eso, dijeron estos jóvenes: Dios nos puede librar. Pero si no lo hiciera, le dijeron al rey,
Sepa usted, rey, que en Éxodo 20 dice: no tendrás imagen y ni te postrarás ante ninguna imagen. Por lo tanto, si Dios determina y no nos libra, Él lo puede hacer. Pero si no lo hace, siga adelante usted con su asunto, que nosotros no vamos a adorar a ninguna estatua. Qué gloria, hermana. Qué bendición. Oiga, y cuando yo vi eso, yo me detuve y dije: Padre, ¿y quién soy yo para estarte diciendo que yo soy tu siervo? Y que una vez así me puse a orar, hermano, porque iba para una campaña en Guatemala, me recuerdo. Señor, yo tengo que estar sano, y que mira, y yo te sirvo, yo predico. Hermano, la inmadurez de uno, porque uno cree que uno como que es que Dios, bueno, Señor, dame el mandado, aquí estoy, soy yo. ¿Y cuánto tenemos que aprender, hermano? Los 3 hebreos fueron metidos al horno de fuego, usted lo sabe, usted lo ha leído. Pero Cristo los estaba esperando adentro. Hermano, hay veces Dios nos enseña cuando pasamos por la prueba. ¿Sabe qué hemos aprendido cuando pasamos por ahí? Que somos orgullosos y soberbios, y ahí Dios nos enseña: tenés que humillarte, tenés que aprender que no es cuando vos querés, es cuando yo digo, dice Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso a la gloria del Señor? Es cuando yo digo, dice Dios. Y el apóstol Pablo es un gran ejemplo. Dice Pablo: yo llegué a ustedes enfermo. Y eso no fue excusa para decir que no tenía fe, que me faltaba, como quien dice, era un hombre que no tenía confianza en Dios. No, dice Pablo, enfermo les prediqué la palabra. Y en ningún momento Pablo se quejó. Y allá más adelante, 2 Corintios capítulo 11, verso 29, Pablo, hablando de todos los sufrimientos que pasó, Pablo dice: ¿quién no enferma? Dice Pablo, y yo no enfermo. Como queriendo decir, ustedes se excusan de que están enfermos y que porque están enfermos no pueden hacer la obra de Dios. Y yo, dice el apóstol, como quien dice, yo soy la excepción. ¿Quién, hermano, si yo he estado muchas veces enfermo? Y comienza Pablo a decir ahí una lista, hermano, de dificultades. Y entre esa lista está la enfermedad. Oiga, qué tremendo. Y Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, verso 23. Mira qué interesante. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que tome un poco de vino por causa de su estómago. Y le dice más adelante en el mismo verso: por tus diferentes o por tus muchas enfermedades. Oiga, no está hablando de una, de muchas. Y nada menos que el pobre Timoteo, el pastor de la iglesia. Imagínese usted. El pastor de la iglesia, el pobrecito, estaba enfermo del estómago. Todo lo que comía le hacía daño. ¿Quién sabe qué era? El pobre era de los nervios. La congregación lo tenía el pobre todo nervioso, no se sabe. Todo le hacía daño al pobre Timoteo. Y Pablo le dice: tómate un poquito de vino, porque el vino rojo ayuda el contenido, ¿verdad? No le está diciendo que se embriague, pero le dice: tómate un poquito de vino por tu estómago, porque en ese entonces pues parece que el agua no le ayudaba mucho. Entonces, lo que le quiero decir que Timoteo, siendo el pastor, siendo el siervo de Dios, un muchacho ejemplar, estaba enfermo. Y tenía que subir a predicar enfermo. Tenía que ir a aconsejar enfermos, a orar por los enfermos, perdón. Hermano, los otros quizás se sanaban y él seguía enfermo. Qué terrible, hermano. ¿Sabe lo que es eso? Que usted vaya y le pidan a usted oración. A mí me ha pasado: hermano, ore por mí. Si supiera cómo me siento. Pero está bien, hermano, está bien, vamos a orar. Yo, para mí mismo no, ¿verdad? Y yo oro, hermano, y ¿cómo se siente? Fíjese que me sané y yo sigo enfermo, hermano. Así es Dios. Pero ¿quién soy yo, dígame, para estarle reclamando a Él? O para decir: no, ya no predico, ya no testifico, ya pierdo la dulzura de mi carácter, ya no voy a sonreír. Oiga, hermano, tenemos que seguir. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento Dios viene con su gracia y la enfermedad se va la angustia, se va la tristeza, porque eso es temporal. Pero la gracia de Dios es para siempre. ¿Cuánto lo adoramos? Es para siempre su gracia, hermano. Así que no se haga lío usted. Aunque le duela ahí, sonría cuando se encuentre con un hermano en la calle o con cualquiera. Sea amable, como dice la Biblia. Que su carácter no se le descontrole. Porque hay veces cuando estamos así se nos pegan las avispas, como digo yo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. No hay que perder esa conducta de cristiano. Porque nosotros somos cristianos y no vivimos por lo que sentimos, vivimos por lo que creemos. Porque si yo anduviera por lo que siento, oigan, desde hace rato, hermano,
Hubiera dejado todo tirado. Pero nosotros somos creyentes por el mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Increíble, Epafrodito. Ese es un nombre que está en la Biblia, ¿verdad? No vaya usted a ponérselo a su hijo, pero así dice el Epafrodito, Filipenses 2:25. Mire lo que dice. Filipenses 2:25. Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Era un colaborador de Pablo, un ayudante de Pablo, un hombre que le ayudaba al apóstol Pablo. Cuando Pablo estaba en las cárceles, Epafrodito iba y le ayudaba, le llevaba donativos de las iglesias y estaba pendiente de Pablo. Y Pablo dice que era un gran colaborador con él. Pues mira, hermano, también el pobrecito se enfermó y dice la Biblia que se enfermó casi a punto de morirse. ¿Qué le parece? Filipenses 2:25. Mire, ahí está. Filipenses 2:25, en la carta que está ahí que se llama Filipenses 2:25, se lo voy a leer. Mire lo que dice aquí. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Imagínese usted, eso era Epafrodito para Pablo. Porque él tenía gran deseo de veros, le está diciendo a los filipenses, ¿verdad? A todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. O sea, los filipenses se enteraron que él estaba enfermo. Entonces dice el 27. Pues en verdad estuvo enfermo, dice el apóstol Pablo, a punto de morir. ¿Qué le parece? Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Como quien dice Pablo, yo estoy preso, estoy aquí pegado al cepo y todavía que me llegue la noticia de que Epafrodito murió. Como quien dice, sería terrible para mí, dice Pablo. Estuvo enfermo, sí es cierto, dice Pablo escribiendo la carta a los filipenses, porque los filipenses lo conocían y lo amaban también a Epafrodito, a punto de morir. ¿Qué le parece? La pregunta es, pues si era el siervo de Dios, era el ayudante del apóstol. Es para que usted vea que aquí todos nos podemos enfermar. Y no venga usted con ese cuento, oh, se enfermó porque es un mal hermano. Porque hermanos, somos tremendos usted cuando y ni siquiera investigamos cómo se porta el varón ahí en su casa, los hijos, y ya hablamos, hermano. Oiga, tengamos mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Porque aquí todos nos enfermamos. Y todos tenemos dificultades. Porque Jesucristo fue muy claro. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confía en mí, dijo, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Para ir terminando, ¿cómo debo yo de comportarme en medio de la prueba? La Biblia lo dice. ¿Ve? El apóstol Pablo mismo, que sufrió tanto este hombre, hermano, indescriptiblemente. Este hombre estuvo preso en tantas ocasiones y yo quiero centrarme en esta ocasión. Hechos 16, 22 y 25, Pablo está preso por predicar, fíjese, por obedecer a Dios. Está en la cárcel pegado al cepo, se lo voy a leer, pero yo quiero que usted vea cómo un cristiano debe de comportarse, cuál debe de ser su conducta en medio de la prueba, en medio de la enfermedad. Hechos 16, verso 22 al 25. Mire lo que dice. Hechos 16, versos 22 al 25. Dice así. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Sí, estoy bien ahí. Y los magistrados rogándoles, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Ponga atención. Los azotaron con vara. ¿Y sabe cuánto era eso? 40 varazos menos uno. Le metieron 39 varazos a cada uno. Después de haberlos azotado mucho, oiga eso, los echaron en la cárcel. Mandó al carcelero que los guardase con seguridad, o sea, bien vigilados, en lo más recóndito de la cárcel. Verso 24. El cual, recibido este mandato,
los metió en el calabozo de más adentro. ¿Se imagina usted eso? Y no eran las cárceles canadienses, hermano, olvídese de eso. Eso era espantoso. Ratones, cucarachas y de todo. En el fango. Se cree que Pablo estaba metido ahí con Silas parados en lodo, en estiércol, porque no habían los baños, los toiles de ahora. ¿De dónde? Oiga lo que dice. Y los aseguró al cepo, que significaba una bola de hierro enorme, que los amarraban ahí para que cuando ellos quisieran correrse, ¿cómo se iban a ir? Y las cadenas se les incrustaban en la piel cada vez que ellos hacían un movimiento y sangraban. Aparte de eso, los habían azotado, dice la Biblia, mucho. Verso 25, mire usted. Bajo esas condiciones deplorables, inhumanas, vea lo que dice el 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué le parece? Increíble. Cualquiera dirá, eso no puede ser. ¿Cómo puede un hombre? Yo me imagino cada vez que veo esto, hermanos. Oiga, si con unos 3 varazos que le metan a uno le da temperatura, le da fiebre. Les metieron 39 varazos, hermano. Así lo dice la Biblia. Sin comer, sin beber, sin dormir, pegados al cepo. Las cadenas cuando se movían se les metían en la piel y sangraban. Porque esa era una bola de hierro. Quizás de las hostilidades que habían, ya estaban enfermos, quizás tenían alergia en la piel, no sé. Pero dice la Biblia que se vieron unos a otros. Bueno, quizás no se vieron, estaban en la oscuridad, pero se hablaron. Y me imagino que le dijo Pablo a Silas, nos echamos la primera canción. ¿Cuál? Le dijo. No dice la Biblia, ¿cuál, verdad? Si no, yo se la dijera a usted y la cantáramos aquí. Comenzaron a cantar, hermano. Algún salmo tuvo que haber sido, porque los salmos era el himnario del pueblo de Israel. Y a la vez, hasta hoy lo sigue siendo. ¿Qué salmo cantarían? No lo sé. A lo mejor el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice la Biblia que mientras cantaban himnos, oiga, y no cantaban ahí murmurando, ¿me entiende? Porque algunas veces nosotros que nos duele todo el cuerpo, hermano, oiga, cantamos ahí, bueno, y le dice la esposa, amor, canta una canción. Tal vez, cántame un corito, como quien dice. Y yo ahí a regañadientes, no, dice que cantaron, que se oía la voz hasta el otro lado, porque dice que ellos estaban allá. En lo más recóndito, dice la Biblia, en lo más adentro. Imagínense que desde allá al fondo se oía aquel cántico, aleluya, gloria a Dios, hermano. Se oía a tal punto que los presos decían, wow, qué canción. Y no solo eso, hermano, traspasó las paredes, hermano. Salió ese canto por el techo, salió para afuera y llegó hasta la misma presencia de Dios. Hasta el tercer cielo llegó el cántico, que el cielo se estremeció. Aleluya, cuánto alabamos la gloria de Dios. Y Pablo y Silas cantaban y adoraban y adoraban. Oiga, el dolor, hermano, la fiebre, lo que sea, el hambre, la sed, no les impidió adorar a su Creador. ¿Sabe qué pasó? El cielo se estremeció tanto que Dios dijo, yo no puedo resistirme. Ahora mismo dijo que tiemble esa cárcel y se abran las paredes, se rompan las paredes y las puertas se abran. Hermano, déjeme decirle, no lo dice la Biblia, pero yo se lo voy a decir. En ningún otro lugar tembló, solo la cárcel de Filipo. Qué tremendo, hermano. Desde ahí arriba de las alturas de los cielos vino la orden. Que tiemble la cárcel donde esté el apóstol Pablo y Silas, mis siervos. Las puertas se cayeron. Y como he dicho muchas veces predicando, no solo la bendición alcanzó a Pablo y a Silas, hermano, sino que Pablo estaba
no estaba pendiente del dolor, no estaba pendiente de correrse, no estaba pendiente de huir, sino que Pablo estaba pendiente de una visión que le había dicho: pasen por aquí y ayúdennos. Y cuando Pablo está ahí, hermano, Pablo, oiga, qué tremendo esto, hermano. Pablo no está pendiente de sus problemas, de sus necesidades, de su dolor, de huir, sino que Pablo dice: aquí hay que predicar, aquí hay que ganar alma. Aún dentro de la cárcel, el dolor, la cárcel, el problema no impidió que Pablo compartiera el evangelio, el amor de Dios, hermano mío. Querido, ¿cuánto tenemos nosotros que aprender? Increíble, hermano. Y Pablo ve en la noche, en la penumbra, el reflejo de la espada. Y como romano que era, ciudadano romano, él sabía lo que implicaba eso, que cuando las puertas se abrían, los presos se iban, el carcelero, el que los cuidaba, pagaba con su vida. Eso decía la ley romana. Y Pablo está pendiente, y cuando ve el reflejo de la espada, que el hombre se va a suicidar, el que los está cuidando, Pablo le grita y le dice: no te quites la vida. Eso está ahí más adelante, que estamos todos aquí. Nadie se había corrido, nadie se había ido, porque el Espíritu Santo había cautivado a todos los presos por la alabanza de Silas y Pablo, hermano, los había cautivado. Y Pablo está pendiente de la visión que había visto y le dice: aquí estamos todos. Y el hombre se tira de rodillas y le dice: ¿qué hago para ser salvo? Dijo el carcelero. Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dice el apóstol. Aleluya, hermano. Increíble, hermano, increíble. Que en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de cualquier circunstancia, Pablo no la cambió por llevar un alma a los pies de Jesucristo. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y Pablo lo que quería era que Dios se gozara, que Dios se alegrara viendo un alma venir a los pies del Señor. Increíble, hermano, increíble. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender? Usted no se pone a pensar que en medio del dolor, de la prueba, Dios está esperando que usted se olvide de usted mismo, de su dolor, de su problema, y que vea quién necesita de Dios. Increíble. Cuando yo veo eso y veo la revelación del Espíritu Santo, digo: Padre, perdóname, Dios mío. Porque a Dios lo que le interesa, hermano, es que la gente se salve. Y por encima de lo que yo pueda sentir, por encima de cualquier problema que me venga, yo debo estar pendiente de lo que Dios está pendiente. Porque Dios ama a la gente, ama las almas. Y Pablo estaba pendiente. Aquí hay un varón, yo lo vi en visión, y era él, el carcelero de Filipo. ¿Cuántos alabamos la gloria de Dios? La Biblia dice que ese hombre, y quién sabe cuántos más fueron influenciados, no lo dice el texto, pero téngalo por seguro que los presos quedaron cautivados por el poder de Dios, de un hombre, de dos hombres, siervos verdaderamente de Dios. Yo le podría narrar, hermano, muchos casos. Se fue, los llevó, les sanó las heridas, les lavó las heridas, dice la Biblia. Se bautizó esa misma madrugada, se bautizó el carcelero con toda su casa. ¿Qué le parece? Qué tremendo. Ahí los bautizó Pablo, hermano, y ahí empezó la iglesia de los filipenses. La gloria sea para el Señor. Nosotros vemos en la Biblia que Sadrach, Mesach y Abednego, como les decía, nunca rehusaron y pusieron a Dios en primer lugar y dejaron a un lado los problemas, las dificultades que la vida nos puede dar por servir a Dios, y pusieron a Dios en primer lugar. Daniel fue puesto en el foso de los leones, y voy terminando, y capítulo 6 de Daniel, y aún Daniel nunca dijo nada, y allí Dios se glorificó. Bendito sea Dios. Y como he dicho muchas veces, Daniel convirtió el foso de los leones en el púlpito donde Dios se llevó la alabanza y la gloria. Pues cuando Darío al siguiente día lo ve que estaba completamente intacto, él pensó que estaba hecho pedazo Daniel. Dice la Biblia que publicó un decreto donde todos tenían que adorar al Dios de Daniel. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y yo creo que usted vea conmigo el libro de los Hechos. Ahí mismo, capítulo 4, vea. Los discípulos, en medio de la prueba, en medio de la persecución, nunca le pidieron a Dios en sus oraciones que les quitara las pruebas o les quitara la persecución. Al contrario, le pidieron a Dios que en medio de la prueba, que en medio del dolor, fueran más valientes para predicar. Eso es lo que dice la Biblia. Hechos 4, vea, versículo 29
al 31. Hechos 4, versículo 29 al 31. Quiero que lo lea conmigo, que esté ahí. Dice así. Aquí los discípulos están saliendo de la cárcel. Los habían azotado, los habían golpeado, dice la Biblia, y los sacaron libres después que un paralítico se había levantado cuando habían orado. Usted conoce la historia, los que hemos leído el libro de los Hechos. Y están ellos que no hayan qué hacer porque han visto el milagro en este paralítico que había nacido así. Y entonces los llevan y vea lo que los amenazan, les dicen que no deben de predicar en el nombre de Jesucristo a los discípulos. Y vea lo que ellos responden, versículo 29, 4, 29. Se fueron ellos a orar y vea lo que dijeron en la oración. Mire, vea qué oración la que hicieron. Golpeados, desvelados que venían de la cárcel y amenazados. Oiga, y ahora, Señor, mira sus amenazas a las autoridades que los habían amenazado. Y concede a tus siervos que con todo denuedo, aquí la palabra denuedo es valor, ¿verdad? Valentía. Que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué le parece? En vez de decir, Señor, quítanos estas pruebas, Señor. Mira que andamos predicando y todo lo que nos hacen, Señor, ya no predicamos más. No. La oración fue, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con más valor hablemos tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué le parece? Y dice el 31, cuando hubieron orado, esa oración al Señor le gusta, Él aprueba este tipo de oración. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados, que dice, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor, con denuedo, la palabra de Dios. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Bendito sea el Señor, hermano mío. Oiga, qué regio. ¿Qué le enseña eso a usted y a mí? Que en medio de la persecución, en medio de la crítica, en medio de la enfermedad, no esté usted orando, Señor, mira, yo te sirvo y mira todo lo que me pasa, Señor. Tiene que orar así. ¿Cómo tiene que orar? Señor, en medio de todo esto que me está pasando, dame más valor, Señor, para testificar más, para vivir mejor para ti y ser mejor hijo tuyo cada día. Esa es la oración que usted y yo debemos de hacer. A la luz de ahí. Pero hay veces nosotros, hermano, oiga, empezando por el pastor, ¿verdad? Pues aquí todos somos afectados. El pastor hay veces se porta muy mal, claro, no en público, ¿verdad? Porque usted no me ve. Pero allá en mi intimidad, yo me la creía tanto que yo me ponía a reclamarle a Dios, como les contaba, ¿no? Señor, y mire ese hermano, ¿por qué no lo agarra un carro por allá? Mira todo lo que ha hecho, Señor. Y yo, ¿verdad? Porque hay hermanos que son de problemas en las iglesias. No me refiero aquí, en otras iglesias. Yo he estado en tantos lugares, ¿verdad? Señor, y un día yo dije, Padre, que estoy orando, Dios santo. Y hay veces uno lee los salmos y encuentra en los salmos ahí que David decía, persíguelo, Señor, y córtales la cabeza, Señor. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto, verdad? y uno como que se confunde, ¿no? Pero no hay que orar así. La Biblia dice que hay que orar aún por los enemigos, imagínense. No solo orar, dice que hay que amarlos. Qué terrible, hermano, eso. Aún a los enemigos, dice la Biblia, imagínense. Mucho menos que yo me ponga, Padre, ¿por qué me llegó el coronavirus, Señor? Si yo soy tu siervo, yo te sirvo. Me llegó, hermano. ¿Qué voy a hacer? Quedarme quieto. Y gracias a Dios que los hermanos me tenían rodeados de comida y de todo. Que yo ni me la comía porque ni hambre me daba, pero a una hermana le llevaron como 16 bolsas de leche. Imagínense. Y la hermana tuvo que andar ganando la leche después porque era tanta leche la que le llevaron. Cuando le dio la enfermedad. Oiga, no podemos nosotros, hermanos queridos, ponernos a quejarnos. A mí me dolía la cabeza, como usted no se imagina, me dolía la espalda. Y ahí estaba yo, y lo peor era que todos nos enfermamos juntos, todos. Yo me levantaba de la cama y miraba a mi esposa tirada ahí en el sofá. Pasaba por el cuarto y miraba a mi hija acostada en la otra cama. Y el Samuel en el basement, hermano. Todos nos enfermamos. Ni para decir que uno quedó parado para hacerle una sopita ahí, nada, hermano. Yo tenía que llamarle a la hermana Angélica. Hermana Angélica, hágame un atolito, le dije un día así, ¿verdad?
Y la hermana Angélica me llevó el atolito hacia la puerta de la casa, hermano. Y mire, y ahí yo unas 3 cucharadas, pero qué, hermano, no tenía ni hambre. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted, dígame, para venir a quejarse? Si Pablo se enfermó Epafrodito, se enfermó Timoteo, hermano, los pobres hermanos sufrieron persecución. Uy, ¿y para qué le cuento el libro de Hebreos, el capítulo 11, todo lo que dice? Oiga, hermano, nosotros no somos la excepción. Y déjeme decirle, el hecho de que usted sufra, el hecho de que pase pruebas y dificultades, eso no quiere decir que usted es un mal cristiano. Y para terminar, yo le voy a leer Romanos. Vamos a Romanos. Mire, Romanos capítulo 8. Hay momentos en que sí, yo sé que uno se busca los problemas, ¿verdad? Porque ese es otro tema. Y usted sabe cuando usted se los busca. Pero si usted es obediente a Dios y usted sabe que usted le sirve a Dios, quédese quieto. Descanse en Dios. Me acuerdo que mi hijo Samuel llegaba y me decía, papá, ¿estás respirando? Me decía. Él pensó que ya tenía los pulmones colapsados, ¿no? Y un hermano hasta me regaló un aparatito para medirme el oxígeno, ¿verdad? Y entonces yo me ponía el aparatito, no, lo tengo bien, decía yo, lo tengo bien, ¿verdad? Pruebas que uno pasa, hermano. Romanos capítulo 8, mire lo que dice. Versículo 35. Esto lo dijo nada menos que el siervo de Dios, el apóstol Pablo. Y me encanta esto. Mire, Romanos 8:35. Oiga lo que Pablo dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, pregunta él, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. En otras palabras, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice Pablo, de lo que ha escrito, de lo que dice él atrás, ¿verdad? De la tribulación, de la angustia, de la persecución, de la desnudez. Antes, por encima de estas cosas, lo que quiere decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sea bendita la misericordia de Dios. En ningún momento, hermano, siéntase usted que está derrotado porque está enfermo, porque la está pasando mal, porque le vino un problema, que perdió el trabajo. No se sienta derrotado, porque Pablo dice, por encima de todo eso somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Vamos a salir adelante, nos vamos a sanar. Yo sabía que me iba a sanar, que la enfermedad iba a pasar. Yo sabía que me iba a levantar de ahí. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Porque Dios lo ha prometido. Somos más que vencedores. Por encima de todo eso. Y Jesucristo termina diciendo algo muy interesante, hermano, que está en Mateo capítulo 16. Y ahí termino, Mateo 16, bien. Porque yo digo, bueno, ¿y qué evangelio es el que muchos predican? ¿De dónde han sacado ese evangelio? Oiga, hermano, vea lo que dice Mateo 6. Yo recuerdo, Mateo, ¿qué dije? 16, perdón, Mateo 16. Yo recuerdo que muchos se pusieron, hermano, haciendo el ridículo cuando la pandemia empezó, a reprender el coronavirus. Y dijo un predicador famoso, que yo me reservo su nombre, dijo, por esa puerta aquí no pasa el coronavirus, dijo. Y a la semana le cerraron la iglesia, hermano. Casi todos se enfermaron. Y algunos hasta murieron. O sea, ¿qué Biblia lee esa gente? ¿Quién soy yo para ponerme en ese plan? Todos esos que salieron allá hablando, ¿qué se hicieron? ¿Dónde están? Vea lo que dice Mateo 16, versículos 24. Porque hay que leer la Biblia correctamente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, estas son palabras de Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa la cruz? En ese contexto significa
dificultades, enfermedades, sufrimientos, adversidades. Dice Jesús, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús está hablando de lo que vale más y es la vida eterna. Porque este cuerpo se va a deshacer, pero mi alma vivirá para siempre. Gloria al Señor. Y yo debo de entender esta verdad que Jesús enseña aquí. Y vean lo que dice el 26. ¿Por qué dice? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces, oiga eso, pagará a cada uno conforme a sus obras. Si tú pones lo material a un lado, incluyendo tu salud, tu enfermedad primero que a Dios, estás desubicado. Porque en ningún momento Dios te ha prometido que vas a vivir en esta vida saludable, que andes bien, que andes en un Mercedes-Benz, que tengas la mejor casa de qué sé yo, hermano. Ese no es el evangelio de la Biblia. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Hermano, oiga, usted lee la Biblia desde el principio, usted se da cuenta que, hermano, los siervos de Dios sufrieron. La única promesa que Dios te hace, y la vimos un miércoles que estudiamos la Biblia con mi hermano Nahum, es la vida eterna. Eso sí está seguro, aleluya. Esa es una promesa que Dios no va a cambiar. Que el día que te mueras y te mueres en paz con Dios, has ganado la batalla. Y Pablo lo dijo, he peleado la buena batalla, dijo Pablo. Pero en ningún momento Dios te promete que vas a caminar en Mercedes-Benz y que vas a andar de turista allá por Cancún, por Acapulco y que vas a... Hermano, eso no está en la Biblia. Ahora, yo no estoy diciendo que eso está malo. Si Dios te lo permite y puedas ir ahí y pasear y gozarte, pues alabar al Señor y darle toda la gloria a Él. Pero si te enfermas, pierdes el trabajo, te deja la mujer, te deja los hijos y se portan mal, hay que seguir adelante, mi hijito. No podemos nosotros cambiar eso. Apegarnos a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, Padre. Aleluya. Les quiero contar para terminar 2 testimonios recientes. Una señora con sus 3 hijos, creo que fue en Uganda o Nigeria, uno de estos países. Una vecina la invita a un culto y en esos países es perseguido el evangelio. La Biblia no se puede tener, es prohibido. Y una vecina la invita porque su marido andaba de viaje y no estaba. Entonces, viendo a la señora con sus 3 hijos, se fue al culto, escondida, ¿verdad? Y en el culto, así como estamos nosotros, cuando el pastor hizo el llamado, la señora pasó con sus hijos pequeños y recibieron a Jesucristo como su Salvador. Y la señora contenta regresó a su casa, pero alguien de los vecinos había visto donde había ido la señora y cuando el marido regresó, se lo contó. Que su esposa y sus hijos habían ido a una iglesia evangélica y que habían recibido a Jesucristo. Pues ¿sabe qué hizo este hombre de ese país? Reunió a los amigos, cuentan verdad los vecinos, que se oían los gritos, colgó los lazos de arriba de la viga, decimos nosotros, de la casa, ahorcó a su esposa y a sus 3 hijos, porque habían recibido a Jesucristo como su Salvador. Hace poco en el país, eso es reciente, hace poco en el país de Birmania, que conocido aquí nosotros en inglés lo conocemos como Myanmar, es Birmania en español. Ese es un país asiático. ¿Sabe qué pasó? Hace recientemente hubo un golpe de estado, el gobierno que estaba lo quitó al ejército y el ejército tiene el país en sus manos todavía. Pues provocaron un incendio porque la gente se sublevó, se levantó en uno de los barrios, quemaron, hermano, cantidad de casas y entre esas casas quemaron 2 iglesias, una bautista y una de las asambleas de Dios, totalmente quemadas.
en Nigeria, si no me equivoco, encerraron como a 200 hermanos en una iglesia, cerraron las puertas y le pegaron fuego a la iglesia y los hermanos se murieron adentro con las puertas cerradas, quemados. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Podríamos nosotros compararnos con esa gente? Ni siquiera, hermano. Que una gripe, que un virus, se llame como se llame, nos asuste. Porque hay gente, hermano, oiga, yo los felicito a ustedes, de veras, los felicito. Y es más, démonos un aplauso a todos nosotros. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted está aquí y viene y se congrega. Pero sabe que hay gente que no dice, no voy a la iglesia porque en la iglesia me puedo contagiar. Pero sí que va al shopping center, ¿verdad? Sí que va por allá, va por allá. Uy, hermano. Y andan hasta más pegaditos. Pero no, les ha metido la psicosis que en la iglesia se van a contagiar. Nada menos, hermano, que eso no puede ser de Dios. Y yo cuando veo todo esto, hermano, y eso es reciente lo que está pasando, hermano. Cómo la gente por su fe los queman, los ahorcan. Y que yo aquí venga y me queje por una gripe, hermano. Porque me duele la cabeza, porque me duele la espalda, o porque qué sé yo, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Póngase de pie conmigo este día. Que Dios tenga misericordia. Estamos en días tan malos, hermanos, tan difíciles, que nosotros como hijos de Dios, la Biblia nos llama que somos la sal, dice, de la tierra, y somos la luz. Y como dijo un hermano, hay un conferencista muy bueno que me gusta, dijo él: no dejes la sal en el salero, saca la sal para que sazone, para que prepare. Y está hablando de que testifiquemos, está hablando de que reamos, está hablando de que en medio de la prueba le digamos a la gente: hay una salida, hay una solución, no todo está perdido, Jesucristo te ama, Él está contigo y por todo lo que se oiga, Él es nuestro Dios y Él no nos va a soltar, Él no nos va a abandonar en ningún momento. Yo quiero que usted le ponga la mano a su vecino así en el hombro y ore por él y bendígalo y dígale palabras bonitas de oración. Dígale: yo te bendigo en el nombre del Señor. Padre, yo oro por mis hermanos. Clamo en este día, Señor, que no nos sueltes en ningún momento, Padre. Aleluya, como oraron tus siervos, Padre. Mira sus amenazas. Mira todo lo que nos hicieron. Te pedimos, Señor, que en medio de todo esto, danos más valor para hablar de ti, Señor.